Bueno, como les estaba mencionando, vamos a continuar con el capítulo de análisis dimensional y similitud. En este capítulo vamos a ver cómo podemos analizar y presentar información de resultados experimentales, los cuales los experimentos pueden ser muy complejos como para estudiarlo mediante análisis integral o análisis diferencial. Entonces, en este capítulo lo que vamos a ver es que podemos tomar nuestros resultados y transformarlos a formas adimensionales. De esta forma podemos reducir el número de variables involucradas, lo cual es beneficioso, ya que pudiéramos reducir los costos asociados a la experimentación, o podemos extrapolar nuestros resultados de un modelo a un prototipo. Bien, en este capítulo vamos a tener que tomar un enfoque distinto, donde quizás no vamos a seguir una derivación matemática muy rigurosa, sino que más bien vamos a seguir un aprendizaje en base a ejemplos. Por supuesto, existe una derivación matemática rigurosa para este tema, pero ya nos extenderíamos mucho y simplemente perderíamos el objetivo de ya tomar esta parte más bien práctica de nuestro análisis dimensional. Entonces, vamos a comenzar primero explicando un poco acerca de este análisis dimensional. Como ya les mencioné, el análisis dimensional nos permite realizar análisis de resultados experimentales mediante el adimensionamiento de las variables involucradas, por lo que nos va a permitir planear, interpretar y presentar estos resultados, además de reducir el número y complejidad de las variables experimentales, por lo que nos va a también permitir analizar problemas que pudieran ser muy complejos al atacarlos utilizando estas otras técnicas que ya hemos estado viendo. Entonces, uno de los primeros conceptos que vamos a tener que considerar corresponde al de grupos adimensionales, que corresponden a un grupo de cantidades cuyo cociente o producto carece de dimensiones. Y para entender mejor este concepto, consideraremos un número adimensional, el cual se conoce como el número de Reynolds, y que vamos a ir viendo es muy importante para la mecánica de fluidos. Este número de Reynolds queda definido como la densidad de nuestro fluido por la velocidad, y aquí podremos considerar un diámetro. Este diámetro, o que también puede ser una longitud, va a corresponder a nuestra longitud característica de nuestro sistema, y que vamos a ir explorando a medida de que avancemos en este curso. Y todo esto lo vamos a dividir por la viscosidad de nuestro fluido. De esta forma, las dimensiones de nuestro número de Reynolds, como ya les adelanté, va a ser adimensional, por lo que esto se puede demostrar al analizar las dimensiones de cada uno de nuestros términos. Tenemos de esta forma la dimensión de la densidad, que es masa por longitud al cubo, la velocidad longitud por tiempo, y así. Bien, entonces, nuevamente tenemos un grupo de cantidades, que carece de unidades, de dimensiones, pero como un todo. Bien, entonces, para análisis dimensional, si consideramos un fenómeno el cual va a depender de n variables, reducir. Tengo a alguien aquí que está molestando, ¿no? Discúlpame, persona.
Bien, disculpe. Entonces, continuando, tenemos que podemos reducir el número de variables a k. De esta forma, la diferencia o la reducción que nos va a permitir realizar este análisis dimensional va a corresponder a 1, 2 o hasta 4, que va a depender de la complejidad de lo que estamos estudiando. Y esta reducción de variables va a depender del número de dimensiones diferentes que gobierna el sistema. Y aquí podemos recordar que las dimensiones pueden corresponder a la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, etc. Bien. Ahora, en mecánica de fluido vamos a considerar solo 3 dimensiones, a menos de que se indique lo contrario, cual corresponde a la masa, la longitud y el tiempo. Y la temperatura, pero no la vamos a considerar en este curso. Bueno, para explicar más o menos cómo funciona este método, lo mejor que podemos hacer es tomar un ejemplo e ir analizándolo. Entonces, supongamos, bueno, ahí una respuesta, una pregunta. Recuerden de que si tienen una pregunta, perdón, disculpa, me interrumpen nomás porque no estoy viendo la pantalla de Teams. Ya, ahora sí. Que dejé ver la presentación, pero no sé si soy yo, ¿no? De repente. Ya, si tú aquí se me... ¿Cómo se dice? Yo lo estoy viendo en el otro computador. No sé si alguien más tiene problema. Igual la veo. Vamos a abrirla de nuevo. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Yes. Bien, entonces, como les estaba comentando, la mejor forma quizás que podamos explorar este método es en base a ejemplos. Entonces vamos a suponer que sabemos que la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, el cual quizás tiene una geometría muy compleja para atacarlo mediante análisis diferencial o integral, y este cuerpo se encuentra sumergido en una corriente de fluido. Entonces sabemos que esta fuerza solo depende de la longitud de este cuerpo, la velocidad, la densidad y la viscosidad. Y esto es en base a esta suposición la podemos hacer en base a un análisis previo, pero la supondremos que ya lo sabemos que solo este sería el caso. Entonces tendríamos que esta fuerza F va a ser una función de cada una de estas variables. Para atacar este problema de una forma experimental, entonces tendríamos que analizar cómo esta función f se ve afectada por cada una de estas variables. Entonces, si realizamos una cantidad de experimentos que puede ser j para cada uno de ellos, para analizar completamente cómo se comporta esta función, tendríamos que realizar j elevado a 4 experimentos. Entonces, claramente aquí podemos ver de que si tenemos 10 experimentos por variable, tendríamos un total de 10.000 experimentos, lo cual es claramente excesivo y sería muy costoso en cuanto a recursos monetarios o de tiempo. Entonces, podemos utilizar nuestro método de análisis dimensional para reducir el número de experimentos requeridos, y esto se hace de la siguiente forma. Consideraremos que nuestra ecuación anterior, la cual nos indica que la fuerza F es una función de estas variables, vamos a considerar de que este grupo adimensional va a ser una función G de nuestro otro grupo adimensional. Y aquí vamos a considerar que este grupo de dimensión de la izquierda corresponde al coeficiente de fricción
y tenemos en la derecha el número Reynolds que ya estuvimos mencionando. De esta forma, es claro que el número de experimentos que vamos a requerir va a disminuir, ya que en este caso tendríamos solamente que definir cómo se comporta esta función g para distintos números de Reynolds. Entonces podemos reducir el número de experimentos requeridos de j elevado a 4 a j. Ahora, claramente aquí consideraríamos que no tendríamos estudiar el comportamiento de la fuerza como tal, pero sí del coeficiente de fricción. Y este va a ser en función del número Reynolds. Y aquí es importante notar de que la función j, este arreglo matemático no nos hace perder información, sino simplemente cambia la funcionalidad de estas funciones. Bien, entonces esta sería como cómo funciona un poco. Claramente vamos a ver cómo podemos llegar a este resultado, pero más o menos para entender de qué se trata este método. De igual forma, y tomando este resultado, vamos a poder crear leyes de escalamiento. Y estas leyes de escalamiento van a resultar en la extrapolación de nuestros resultados en un sistema a uno quizás de mayor envergadura. Entonces, para el ejemplo anterior, vamos a suponer que nosotros tenemos un modelo a escala de nuestro prototipo. Entonces vamos a realizar experimentos sobre nuestro modelo a escala. Va a existir similaridad entre ambos sistemas si el número Reynolds es igual para ambos casos. Es decir, si estudiamos un número Reynolds para nuestro modelo, el número Reynolds para nuestro prototipo va a ser el mismo. De esta forma tendremos que el coeficiente de fricción para el número Reynolds de nuestro modelo va a ser igual que el coeficiente de fricción para nuestro prototipo. Entonces, en base a esta expresión, podemos indicar de que la fuerza que se va a estar ejerciendo sobre nuestro prototipo va a ser proporcional a la que se ejerce sobre nuestro modelo. Y siguiendo nuestra definición de nuestro coeficiente de fricción, podemos establecer esta ley de escalamiento. Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí? Tendríamos, por ejemplo, podemos medir para un fluido de densidad fija, conocemos estas longitudes en base a nuestro escalamiento en nuestro modelo y podríamos estudiar, por ejemplo, cómo varía nuestra fuerza en nuestro prototipo en base a la medición de la velocidad en nuestro modelo y, por supuesto, la medición de la fuerza que se ejerce sobre nuestro modelo. Bien, esto claramente nos va a significar un ahorro de recursos, ya que si realizamos experimentos sobre nuestro modelo, vamos a tener que requerir menos tiempo, quizás menos recursos, podemos utilizar materiales más baratos, etc. Y con esto lo que yo les quiero mostrar es las bondades que tenía este análisis dimensional. Entonces, un concepto muy importante que tenemos que recordar corresponde al principio de homogeneidad dimensional, el cual ya estuvimos viendo rápidamente en la introducción de este curso. Y este principio nos indica que una ecuación deducida analíticamente y que representa un fenómeno físico debe ser válida en todo sistema de unidades, además de que cada término aditivo debe tener las mismas dimensiones y que la integración o diferenciación de nuestra ecuación va a cambiar su dimensionalidad. Por ejemplo, aquí si integramos tendríamos que
la dimensión de nuestro y va a cambiar de L a L al cuadrado, pero no va a cambiar su homogeneidad. Entonces, si tenemos a la izquierda, cambia L al cuadrado, todo va a tener que cambiar de esta forma. Bien. Igualmente vamos a tener que considerar de que la dimensionalidad de las variables y constantes involucradas en nuestra ecuación va a depender de la naturaleza propia de ellas. Entonces tenemos primero un conjunto que corresponderá a las variables dimensionales, que son estas cantidades que vamos a ir variando en nuestra experimentación, las cuales por supuesto van a tener una dimensión asociada. Y estas variables también van a poder ser graficadas entre ellas para que nosotros analicemos esta información. Y un ejemplo podría ser la velocidad del fluido, la densidad, viscosidad, la longitud de nuestro modelo que corresponde, siguiendo nuestro ejemplo anterior. De igual forma tendremos constantes dimensionales, las cuales también poseen una dimensión y corresponden a cantidades que pudieran variar entre casos, pero vamos a considerar constantes en nuestra experimentación. Y un ejemplo podría ser la velocidad inicial de un fluido o, por ejemplo, aquí tendríamos una posición inicial, para el caso del cuerpo en caída libre, una velocidad inicial o, por ejemplo, la constante de gravedad, que nosotros mantendríamos constante. También tenemos que considerar la existencia de constantes puras que van a ser resultado de manipulación matemática. Y aquí tendríamos, por ejemplo, a pi o e, que no tienen dimensiones. Y también los argumentos de cualquier función matemática. Recuerden que el coseno de un ángulo no tiene dimensiones. De igual forma, los ángulos y revoluciones no poseen dimensiones y aquí vamos a tener que trabajar en radianes y no en grados, ya que es más simple. Y finalmente tenemos que los números puros no van a poder ser dimensiones. Aquí tenemos 2, 1 medio, 3. Entonces ahí tenemos que ir teniendo cuidado cuando estamos trabajando y recordar estas pequeñas reglas. Bien. El análisis o el método de análisis dimensional se basa en el teorema pi de Buckingham. Y aquí tenemos pi, este término se establece en base o se denomina en base a al término matemático o denominación matemática que se utiliza para la productoria, que si bien recordamos es similar a la sumatoria, solo que en vez de sumar multiplicamos. Bien, entonces vamos a considerar que todos, y para motivos de denominación, que los grupos adimensionales que vamos a obtener utilizando este teorema corresponden a producto de potencias, es decir, tenemos por ejemplo el número Reynolds, que es ρ d partido por mu, las potencias ahí serían todas 1. Y estos grupos van a ser denominados como pi. El teorema de Buckingham, pi de Buckingham, nos indica que si un proceso físico satisface este principio de homogeneidad dimensional y además involucra una cantidad n de variables dimensionales, vamos a poder reducir este proceso a una relación de k variables adimensionales o pis. Y esta reducción de variables va a
tener un valor máximo, el cual es j. Y este valor j va a corresponder al número de variables que no forman un pi entre ellas, es decir, el número de variables que uno no puede agrupar para formar un grupo adimensional, y siempre va a ser menor al grupo de dimensiones que estarían describiendo a nuestro sistema. Es decir, si tenemos un sistema en este caso para mecánica de fluidos, que vamos a considerar solo 3 dimensiones principales, nuestra reducción máxima J va a ser de 3. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar estos grupos pi? Vamos a establecer una ruta o vamos a hacer una ruta de los pasos que tenemos que seguir. Lo primero que vamos a tener que hacer es hacer una lista de estas variables involucradas. Y aquí es importante que tenemos que considerar todas las variables importantes. De no ser así, nuestro método va a fallar. También, siguiendo este paso, vamos a tener que definir qué conjunto de dimensiones primarias vamos a utilizar. Aquí recuerden que para el sistema de unidades de English Engineering teníamos que la fuerza correspondía a la dimensión primaria en vez de la masa. Aquí es importante de que tomemos esta decisión y nos mantengamos a lo largo de nuestro trabajo que vamos a realizar, ya que si no vamos a incurrir en errores. El siguiente paso corresponde a hacer una lista con las dimensiones de cada variable. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener el ejemplo que ya estuvimos viendo anteriormente. Tenemos la lista de nuestras dimensiones. La fuerza que recordamos es masa por longitud partido por el tiempo al cuadrado. Y aquí tenemos la viscosidad, que es un 1, no un 10, me disculpo, que es masa partido por longitud y tiempo, y así tenemos para cada una de nuestras variables. Ahora yo les voy a entregar una lista más tarde o más adelante con una lista que nos indica las dimensiones para variables comunes que pudiéramos trabajar. Así que si no conocen alguna variable ya la vamos a tener definida. Bien, vamos el siguiente paso y nos indica que tenemos que encontrar esta reducción de variables que podemos realizar, la cual recordamos tiene un valor máximo que corresponde a el número de dimensiones primarias que estarían definiendo nuestro sistema. Para lo que vamos a volver a ocupar esta lista. Corregir errores. Bien. Y vamos a definir nuestra matriz dimensional de este proceso. Aquí simplemente tomamos esta lista y la transformamos en una matriz. Para encontrar esta reducción J tenemos que encontrar el rango de nuestra matriz. Y aquí recordemos que el rango se calcula considerando o al menos esta metodología nos indica que tenemos que encontrar la submatriz de mayor orden cuyo determinante sea distinto a 0. Y aquí, yo, por ejemplo, consideré esta submatriz cuyo determinante es de 1, que es distinto a 0, y como esta submatriz es de orden 3, esta dimensión reducción J va a tener un valor igual a 3. Ahora, supongamos de que, y aquí en un caso que no corresponde a este, encontramos que
todas estas submatrices que pudieran ser de 3 por 3, ninguna tiene determinante igual a 0. Tendríamos que reducir nuestra escala a una submatriz de 2 por 2 y así quizás podemos encontrar esta reducción de J, el cual sería igual a 2. Pero claramente tenemos que ir viendo caso a caso. Bien, el siguiente paso nos va a indicar de que tenemos que seleccionar un grupo J de variables que obtuvimos en nuestro paso anterior, las cuales en conjunto, y aquí importante, en conjunto van a contener todas nuestras dimensiones primarias. Estas variables vamos a utilizarlas para formar nuestros grupos adimensionales y van a ser variables que vamos a repetir, por lo que van a ser denominadas como variables de repetición. Ahora, estas variables de repetición no pueden ser obtenidas en base a la potencia de otra variable de repetición. Por ejemplo, si tenemos un sistema donde nuestra variable de interés es una función de la longitud de nuestro sistema y de la inercia de nuestro sistema, además de otras variables, no podemos elegir como variable de repetición la longitud y la inercia, ya que la dimensión de la longitud es L y la de la inercia es L elevado a 4. Entonces, como ya establecimos, no pueden ser, estas dimensiones no pueden ser obtenidas en base a las potencias de otras variables de repetición. Para ese caso podríamos escoger o la inercia o la longitud, pero no ambas. Y además no podemos seleccionar nuestro parámetro dependiente o el que nos interesa, que en este caso sería la fuerza, como variable de repetición. Y esto es porque, siguiendo esta metodología, podemos, se puede dar el caso de que esta variable dependiente va a estar en todos nuestros grupos adimensionales y de esta forma nuestro análisis no sería efectivo. Bueno, en este caso vamos a considerar como variables de repetición la densidad, la velocidad y el diámetro. Y aquí teníamos la velocidad que contiene la longitud y el tiempo, la densidad que contiene la masa y la longitud, que solo posee la dimensión de longitud. Por lo que tendríamos en este grupo de variables las tres dimensiones. Tenemos L y T, L y M. Y L, por supuesto. Bien. Ya habiendo seguido este paso anterior, vamos a armar ecuaciones dimensionales en base a la combinación de nuestros parámetros de repetición seleccionados y los parámetros que ya nos quedaron fuera de nuestro primer paso. Por ejemplo, aquí que seleccionamos estos tres, los parámetros que nos quedan serían la fuerza y la viscosidad. Bien. Y vamos a armar nuestras ecuaciones dimensionales. Entonces, para un primer grupo adimensional pi1, tendríamos que nuestras variables de repetición, cada una va a estar elevada a una potencia, el cual no conocemos. Y vamos a incluir nuestra última variable, que correspondía en este caso a nuestra variable dependiente o la fuerza. Entonces aquí tenemos que las dimensiones de todo este término van a depender de las dimensiones de cada uno de sus términos elevada a su correspondiente potencia. Y aquí tenemos que el último término no va a estar elevado a ninguna potencia. Y la dimensión de todos estos términos tiene que ser igual a 1. O sea, la dimensión de 1 o no tiene que ser adimensional. Por lo que vamos a considerar este término.
Bien, entonces armamos nuestra ecuación dimensional y tendríamos que para cada uno de nuestras dimensiones estos términos. Por ejemplo, aquí tenemos para la masa, solo está incluida nuestro término de la densidad y de la fuerza. El término de la densidad está elevado a una potencia A y el de la fuerza está elevado a una potencia de 1. De esta forma tendremos que A más 1 es igual a 0. Para la longitud, que está incluida en todos nuestros términos, tendríamos que para el de la densidad, la dimensión va a estar elevada a menos 3 por A, menos 3 por A, y así. Y lo mismo para el tiempo. Un segundo porque está llegando solo al ojo. Bien. Entonces, en base a este sistema de ecuaciones, podemos calcular los valores para cada una de estas potencias. Y llegamos al resultado de que A es igual a menos 1, C es igual a menos 1 y B es igual a menos 2. Bien, y por lo que armamos nuestro primer grupo adimensional pi1. Y aquí recuerden que este va a ser similar a lo que habíamos visto para el coeficiente de fricción. De igual forma, vamos a considerar un segundo grupo adimensional, y aquí recuerden que el número de grupos adimensionales va a estar definido en base a nuestra diferencia J, la cual nos indicaba que la reducción que podemos hacer de nuestra cantidad de variables. Aquí si hubiéramos tenido una variable más y teniendo la misma reducción J, hubiéramos tenido que esta reducción sería de 3, por lo que 6 menos 3 es 3, y hubiéramos tenido 3 grupos adimensionales. Y aquí, para este caso, solo son 2. Entonces, nuestro segundo grupo adimensional seguimos el mismo protocolo. Formamos estas ecuaciones de dimensión o de dimensionales y llegamos al resultado que nuestras potencias en este grupo van a corresponder a menos 1, menos 1 y menos 2. Menos 1. Por lo que llegamos a este último grupo adimensional o pi2, el cual vamos a reconocer, y como vamos a mencionar después, es el número de Reynolds. Ahora, la relación funcional que existiría entre estos dos grupos adimensionales va a ser de tal forma de que nuestro primer grupo dimensional, el cual corresponde a nuestra variable dependiente o nuestra variable de interés, va a ser una función del resto de los grupos adimensionales que pudiéramos calcular. Y aquí nuevamente, si hubiéramos tenido que formar más grupos adimensionales, este pi1 va a ser una función de, por ejemplo, pi2, de pi3 y así. Una función de todo el conjunto de grupos adimensionales. Y aquí, siguiendo nuestras definiciones que ya armamos, tendríamos que nuestro grupo adimensional pi1 va a ser, cual reemplazamos como el coeficiente de fricción, va a ser una función del número de Reynolds. Bien. Era el método para formar estos grupos adimensionales y, por supuesto, para definir esta funcionalidad que pudiera existir entre ellos, tendríamos que realizar una serie de experimentos. Y aquí tendríamos que realizar distintas corridas donde por ejemplo, vamos variando nuestro número de Reynolds. ¿Y cómo podemos hacer esto? Podemos mantener fijo nuestra viscosidad y densidad, es decir, estamos trabajando sobre el mismo fluido. Mantenemos nuestra longitud de nuestro prototipo y variamos la velocidad. Ahora, esto nos entregaría cierta información. De igual forma, podemos variar todas
nuestras variables involucradas. Por ejemplo, podríamos cambiar, además de la velocidad, nuestro fluido, por lo que va a cambiar su viscosidad y densidad, o podríamos tener distintos prototipos con distintas longitudes. Bien, esto sería entonces lo que corresponde a nuestra primera